Mis jóvenes, comencemos. El día de hoy vamos a entrar en la unidad 2, que corresponde a conjuntos, ¿sí? Bien, empecemos viendo la definición de conjuntos, ¿ok? ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida, ¿sí? Hay que, hay que recalcar muy bien este concepto de conjunto, ¿sí? Como aquí indica, es una agrupación o una colección de objetos los cuales poseen una, una propiedad o característica en común, ¿sí? O sea, todos esos objetos tienen una característica en común, ¿sí? Bueno, pueden tener también algunas, ¿sí? Una o varias, pero lo importante es que todos tienen las mismas propiedades, todos tienen las mismas características, ¿sí? ¿Sí? Y esas propiedades o características tienen que ser bien definidas, tienen que estar bien definidas, ¿sí? Por ejemplo, este, un ejemplo de conjuntos puede ser el conjunto de, de niños de la ciudad de Guayaquil, el conjunto de jóvenes de la ciudad de Guayaquil, el conjunto de adultos de la ciudad de Guayaquil, etcétera, ¿sí? El conjunto de las personas jubiladas de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el conjunto de las vocales, el conjunto de las sílabas del alfabeto, el conjunto de los números naturales, números racionales, números enteros, etc. ¿Sí? Tenemos ejemplos de conjuntos, ¿ok? Todos ellos, como aquí indican, son una colección de objetos, agrupación de objetos que poseen eh, características en común bien definidas, ¿sí? Muy bien. A los objetos que conforman el conjunto se les llama elementos, ¿sí? A los objetos que conforman el conjunto se les llama elementos, ¿ok? ¿Cómo es la notación de un conjunto? Por lo general los conjuntos se los denota con las letras mayúsculas del alfabeto, ¿sí? Entonces yo puedo denotar a un conjunto, yo puedo denotar a un conjunto de esta forma, ¿sí? La letra A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, etcétera. ¿Ok? Se lo puede denotar de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, para referirnos al conjunto de las vocales, se lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿sí? Aquí tengo entonces el conjunto de las vocales, ¿sí? Entonces, aquí está descrito el conjunto de las vocales, donde aquí se puede apreciar, ¿sí? La A mayúscula, que viene a ser el nombre del conjunto, la notación de este conjunto, ¿sí? Entonces aquí me dice A es el conjunto conformado por las vocales A, E, I, O, U, ¿sí? Los elementos, como pueden observar, van separados por comas, ¿sí? Y una vez, y todos los elementos, todos los elementos que conforman el conjunto, si ven, van encerrados entre llaves, ¿sí? Es decir, todo conjunto tiene que ir siempre entre llaves, ¿sí? Todo conjunto tiene que estar encerrado entre llaves, ¿ok? Muy bien. Entonces, para decir que un elemento pertenece al conjunto, usamos el símbolo de pertenencia, que aquí pueden observar.
¿sí? Este es el símbolo de pertenencia, ¿sí? Mientras que si un elemento no pertenece a un conjunto, usamos el símbolo de no pertenencia, que es el mismo símbolo de pertenencia, pero con un slash o con una barra diagonal, tal como se puede aquí observar, ¿sí? Aquí está el símbolo de no pertenencia, ¿ok? Bueno, también para indicar la no pertenencia, para indicar la no pertenencia también, pues, es válido hacer uso del símbolo lógico de la negación, ¿sí? Okay. Ya veremos cómo se lo usa. Entonces, podemos aquí afirmar lo siguiente: la vocal I pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, esto se lee I pertenece al conjunto A, ¿sí? Fíjense que escribir esto, ¿sí? Esta expresión se convierte en una proposición. Esta expresión es una proposición, ¿sí? Si yo digo I pertenece al conjunto de las vocales, a este conjunto A, ¿sí? Esto es una proposición que toma, cuyo valor de verdad es 1. Entonces esta es una proposición cuyo valor de verdad es 1, ¿sí? Otro ejemplo también, U pertenece al conjunto de las vocales A. U pertenece al conjunto A, que es el conjunto de las vocales, es una proposición, ¿sí? Y también es verdadero, ¿ok? 7 no pertenece al conjunto A, ¿ok? Eso también es una proposición porque en este caso el conjunto A estamos hablando del conjunto de las vocales y 7 es un número, por lo tanto yo puedo decir que 7 no pertenece al conjunto A, ¿ok? Y esta es una proposición verdadera, ¿ok? Yo también puedo escribir esta proposición de la siguiente forma, ¿sí? 7 no pertenece al conjunto A. 7 no pertenece al conjunto A, ¿ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que que 7 pertenece a este conjunto A, esto viene a ser una proposición falsa, porque 7 no pertenece al conjunto A. Entonces, cuando yo la niego diciendo 7 no pertenece al conjunto A, se transforma en una proposición verdadera, ¿ok? Entonces ahí tenemos, este, yo puedo indicar la no pertenencia también utilizando la negación, el operador de negación, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Me dice también que la letra H no pertenece al conjunto A, en este caso el conjunto de las vocales, pero también lo puedo escribir de esta forma, utilizando la negación, y digo H no pertenece al conjunto A, ¿sí? Bien. Algo que aquí cabe también recalcar es lo siguiente, ¿sí? Cuando yo voy a referirme a los elementos de un conjunto, tengo que escribirlos, tal cual están en el conjunto, ¿sí? Es decir, estas expresiones escritas aquí están correctas. Por ejemplo, la vocal I pertenece al conjunto A, está correcto, tal como se ha escrito. La vocal U pertenece al conjunto A, también está correcto, ¿sí? Entonces, entonces, yo
yo no tengo que agregarle aquí al elemento ningún otro símbolo, ya que al hacerlo estoy refiriéndome a otro elemento, ¿sí? Y no al que está aquí dentro del conjunto. Por ejemplo, si yo digo esto, si yo pongo la i entre paréntesis y digo de esta forma, y pertenece, la i entre paréntesis pertenece al conjunto A, entonces esto es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque en este conjunto tengo la vocal I, sí, muy bien, pero no la tengo entre paréntesis, es decir, yo no tengo este elemento así entre paréntesis, ¿ok? Entonces, cuando me estoy refiriendo a un elemento, tengo que escribirlo tal y como está, tal y como está en el conjunto, ¿sí? ¿Okay? Yo tampoco puedo decir, por ejemplo, yo no puedo tampoco decir esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo este elemento entre llaves. Entonces, esta es una proposición también falsa, ¿sí? ¿Ok? Eh, y también, lo que les voy a indicar también es que yo cuando le pongo llaves a un elemento o a cierta cantidad de elementos, ¿sí? Yo lo convierto en un conjunto, ¿sí? Yo lo convierto en un conjunto, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si yo tengo elementos o al menos un elemento colocado entre llaves, eso ya pasa a ser un conjunto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí eh, es incorrecto indicar que un conjunto pertenece a otro conjunto, excepto cuando hablamos del conjunto potencia, ¿sí? Ahí sí puedo indicar eso. Ya veremos el concepto de conjunto potencia, pero fuera de ese conjunto potencia yo no puedo decir que un conjunto pertenece a otro conjunto que no sea el conjunto potencia, ¿sí? Entonces, mucho ojo cuando escribamos eh, los elementos de un conjunto, ¿sí? Hay que escribirlos tal cual están en el conjunto, ¿ok? Bien, continuemos. ¿Cómo se describe un conjunto? Se lo puedo hacer de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos primero por comprensión, en lo cual se refiere a las características de los elementos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando describo un conjunto por comprensión, tengo que describir las características de los elementos, ¿sí? Por extensión o tabulación es cuando en cambio necesitamos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo anterior del conjunto de las vocales, el conjunto A, este conjunto está escrito por extensión o tabulación, ¿ok? Porque estoy enlistando los elementos, ¿sí? También puedo describir un conjunto por medio de diagramas de Venn, ¿ok? En este caso lo que hago es una representación gráfica de conjuntos, ¿sí? Con todos sus elementos. Por ejemplo, escribir un conjunto por comprensión puede ser de la siguiente manera, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos un conjunto escrito por comprensión y se lee de la siguiente forma.
se lee de esta forma. A es el conjunto de las X tal que este símbolo, este slash, se lee tal que, ¿sí? Tal que X es una vocal. ¿Sí? A es el conjunto de las X tal que X es una vocal. A es el conjunto de las X tal que X es una vocal. ¿Sí? Entonces aquí está escrito por comprensión. ¿Por qué? Porque estamos definiendo la característica de los elementos que tiene este conjunto. ¿Sí? ¿Okay? No estoy colocando los elementos, sino que estoy definiendo las características. ¿Sí? ¿Okay? Entonces yo aquí lo que hago es colocar algún una variable, ¿sí? Algo desconocido y coloco su característica, ¿sí? Su propiedad, ¿sí? ¿Ok? Otro ejemplo podría ser, B es el conjunto de las X, tal que X es impar y X es un número primo, ¿sí? Entonces aquí yo estoy describiendo por comprensión a este conjunto B y digo B es el conjunto de las X, tales que X es un número impar y un número primo, ¿sí? Entonces aquí los elementos de este conjunto tienen ya, como podemos observar, más de una característica, más de una propiedad. ¿Cuál es? La primera es que aquí voy a tener números que son impares y que también sean primos a la vez, ¿sí? Entonces aquí ya tengo más de una característica, ¿sí? Bien, ahí está escrito, ahí tenemos ejemplos de descripción de conjuntos por comprensión. Veamos por extensión o tabulación. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de las vocales. Entonces, como ya lo vimos, aquí tengo que listar todos los elementos, ¿sí? Mientras que por diagramas de Venn, lo que hago es hacer una representación gráfica, represento gráficamente el conjunto, ¿sí? De esta forma, le asigno al conjunto, una forma geométrica cerrada, ¿sí? Por lo general se usan círculos. Yo también puedo utilizar rectángulos, cuadrados, como sea, pero una forma geométrica cerrada, una figura plana cerrada. Entonces, este es el conjunto que se representa por esta figura plana cerrada. Y adentro de la figura plana que tengo, coloco sus elementos, ¿sí? ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, si uno quería utilizar un círculo, bueno, podría haber utilizado algún triángulo, por ejemplo. Si digo, este es el conjunto A, y aquí están los elementos A, E, I, O, U, ¿sí? ¿Ok? Cualquier figura plana cerrada se utiliza para hacer un diagrama de Venn, ¿sí? Y representar un conjunto, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Puede ¿Alguna? No, repetir profe. el primer ejemplo de comprensión, por favor? ¿Perdón? ¿Puede repetir el primer ejemplo de comprensión? A ver, cuando escribo un conjunto, cuando describo un conjunto por comprensión, lo que tengo que hacer es, no tengo que listar elementos, tengo que escribir las características que tienen sus elementos. Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo
el conjunto con su notación. En este caso le he puesto el nombre A mayúscula y digo el conjunto A, ¿sí? O también digo A es el conjunto, abro llaves, es el conjunto de las X. X no es que viene a ser ya un elemento del conjunto, esto es una variable, es algo desconocido, pero que tiene una característica. Y digo X es el conjunto de las X, tal que X es una vocal. Entonces yo a esto que era desconocido ya le estoy aquí asignando una propiedad, una característica, ¿sí? Una característica, ¿sí? Entonces digo que esto es una vocal, ¿ok? ¿Sí? Siempre que escribo un conjunto, siempre que escribo un conjunto por comprensión, siempre tiene que ir el tal que, siempre tiene que ir este slash que se lee tal que. El tal que es el que me permite describir las características de, de esta variable, ¿sí? De esto desconocido que aquí he puesto, ¿ok? Entonces, cuando escribo un conjunto por convención, siempre tiene que ir el tal que, el slash, esta barra diagonal. Y la continuación es la descripción de las características de los elementos que tiene ese conjunto. Bien. Sigamos. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Bueno, no sé, es que en el conjunto, como en esos corchetes, ¿también pueden ir los números o solamente las vocales? Los números o, ¿qué más? ¿O solamente las vocales? Un conjunto puede ser, como se indicó en el concepto, cualquier objeto, cualquier agrupación de objetos, ¿sí? Tenemos millones de conjuntos, millones. Ah, no Números, solamente las vocales. números, vocales, letras, personas, de todo. Conjunto de animales, conjunto de peces, de todo, conjunto de bacterias, cualquier grupo, cualquier agrupación de objetos que posean una característica en común se le llama conjunto, ¿sí? Ya, y otra cosita más. Dígame. En el diagrama de Venn, el elemento de conjunto siempre tiene que ir ahí arribita, afuera, claro. A ver. A ver. Esto no es... Este es el nombre del conjunto, no es el elemento del conjunto. Este es el nombre del conjunto. Este es el conjunto A. A este conjunto A en el diagrama de Venn yo lo voy a representar por una figura plana, ¿sí? Cerrada, una figura plana cerrada. Puede ser un círculo, a veces ponen rectángulos, pentágonos, lo que sea, contar que sea una figura cerrada, plana, ¿sí? Y aquí adentro es que están los elementos del conjunto, ¿sí? Este es el nombre del conjunto que yo aquí estoy indicando que está representado por esta figura plana. Y adentro de la figura coloco los elementos, ¿sí? Entonces hay que diferenciar nombre del conjunto y adentro de la figura están los elementos, ¿sí? ¿Ok? Por eso es la notación de conjunto es con letra mayúscula para poder diferenciar de los elementos. ¿Ok?
Ok, profe. Tienen que tener claros los conceptos, ¿sí? Tienen que tener claros los conceptos. Las diapositivas se las pasé también ayer para que las tengan también a la mano y puedan seguir la clase y apuntando ciertas cositas que aquí se están diciendo. O sea, por eso es muy importante tener claros los conceptos, ¿sí? Bien, entonces, no es aquí referirnos a un conjunto por comprensión, se hace necesario cuando un conjunto tiene muchos elementos. Por ejemplo, por ejemplo, un conjunto que tiene bastantes elementos es el conjunto de, por ejemplo, los números naturales, ¿sí? Entonces, para ese tipo de conjuntos que tienen muchos elementos, ¿sí? Eh, es necesario allí describirlos por comprensión. ¿Por qué? Porque al tener demasiados elementos, ¿sí? Se hace imposible describirlos por tabulación y peor aún por diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto B, el cual es el conjunto de los números reales, como aquí dice, B es el conjunto de las X, tal que X es un número real. Ese es un tipo de conjunto que tiene una cantidad infinita de elementos, ¿sí? Una cantidad interminable de elementos, y necesariamente tengo que describirlo por comprensión. No lo puedo escribir por tabulación ni por diagramas de Venn porque nunca voy a terminar de listar los elementos. ¿Sí? Fíjense que tanto por tabulación como por diagramas de Venn enlisto los elementos, ¿sí? ¿Ok? Se dan cuenta, aquí tengo los elementos, pero en el diagrama de Venn también los tengo acá. Entonces, cuando los conjuntos tienen demasiados elementos, se hace imposible describirlos por tabulación y peor aún por diagramas de Venn. Entonces, allí sí es necesario en esos casos escribirlos por comprensión, ¿sí? Otro conjunto, por ejemplo, C es el conjunto de las X, tal que X es una estrella del universo. ¿Sí? En el universo tenemos millones de estrellas, ¿sí? Basta con mencionar la Vía Láctea, que tiene millones de estrellas. Entonces también ese conjunto hay que necesariamente escribirlo por comprensión, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Bien, tenemos aquí este otro ejemplo por comprensión, por ejemplo, el conjunto A que me indica que tenemos que A es el conjunto de las X, tal que X es consonante de la palabra amistad. ¿Sí? Bien, ahí está escrito por comprensión. Veamos este conjunto escrito por extensión o tabulación. ¿Sí? Entonces, de la palabra amistad saco las consonantes que vienen a ser M, MS, T y D, y ya tengo los elementos que me conforman este conjunto, ¿sí? Entonces, por tabulación, lo que tengo que hacer es eh, colocarlos nomás dentro del conjunto, y aquí tengo el conjunto A está compuesto por las consonantes de M, S y T, ¿sí? Y cierro las llaves, ya que eso es lo que hay que hacer en un conjunto, colocarlo siempre entre llaves. Mientras que por diagramas de Venn, ¿sí? Lo que hago es al conjunto A le doy una forma cerrada, una forma plana cerrada, y adentro coloco los elementos, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahí tengo, por ejemplo, ejemplos un ejemplo de conjuntos, ¿sí? Descrito de las tres maneras, ¿ok? ¿Sí? Si yo les pongo las siguientes proposiciones, quiero que me indiquen el valor de verdad de estas proposiciones que yo voy aquí a poner. Por ejemplo, esta
proposición tomando como referencia este conjunto, ¿sí? ¿Qué valor toma? La letra I pertenece a este conjunto A. Falso. Es falso, ¿verdad? Porque estoy hablando, Sí. porque aquí se ve clarito que no tengo a esta vocal I, ¿verdad? Entonces esto es falso, ¿verdad? Sí. ¿Qué valor toma? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? ¿Qué valor toma? Falso. ¿Perdón? ¿Por qué falso? Porque no la E dice no pertenece. Ya, Ah, es pero fíjense lo que verdadero. tengo afuera. Sí, es Es- verdadero. Esto es falso, pero la negación de lo falso es verdadero. Verdadera. Entonces yo aquí estoy en realidad, si yo niego que D pertenezca a A, si lo vuelvo a negar, es como que yo diga D pertenece al conjunto A, ¿verdad? ¿Sí? Pónganse pilas, muchachos. Ya. Indíquenme el valor de verdad de esta proposición molecular. Falso. ¿Por qué falso? Porque la tesis viene, o sea, en T pertenece a A, es verdadero. Entonces, H pertenece a A, aquí viene a ser falso. Aquí es verdadero. Y aquí es falso. Entonces, esta Entonces, condicional, al tener la hipótesis verdadera y la tesis falsa, se me hace falso, ¿verdad? Es falso, exacto. Correcto. Muy bien, jóvenes. Ya. Entonces, como podemos observar, yo también aquí sigo usando todavía lógica matemática y estoy usando proposiciones, ¿ok? Bien. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿sí? Por comprensión, tenemos el conjunto A, que es el conjunto de las X, tal que X es un color de la bandera del Ecuador, ¿sí? Por tabulación tendríamos los colores amarillo, azul y rojo, ¿verdad? Ahí está escrito el conjunto por tabulación, ¿sí? Mientras que por diagramas de Venn quedaría de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos por diagramas de Venn, ¿sí? Los elementos que no pertenezcan al conjunto A, en el diagrama de Venn se los escribe, se los coloca fuera de esta forma que aquí tiene el conjunto A, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, un color que no sea de la bandera del Ecuador puede ser el café, ¿verdad? Tiene que irnos afuera. Otro color puede ser el lila o el morado. Algún otro elemento que no pertenezca al conjunto A puede ser el número 1, porque dentro de este conjunto no tengo números, sino tengo colores, ¿verdad? Entonces, todo lo que no pertenezca a ese conjunto A tiene que ir afuera de dicho conjunto, ¿sí? En el diagrama de Venn.
¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí tenemos más ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto escrito por tabulación. Son los números 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? En este caso son números impares. ¿Sí? Aquí tengo un conjunto escrito por comprensión, el conjunto B, que es el conjunto de las X, tales que X igual a menos 3, X menos 2 igual a 0. Esa es la característica. Está escrito por comprensión. ¿Sí? Tengo este conjunto C, es el conjunto de las X, tales que X es una persona que habita en la Tierra. ¿Sí? Conjunto D escrito por tabulación. Este conjunto es escrito por comprensión también. X es el conjunto de las X, tal que X es un estudiante y X está ausente de esta aula. Es decir, es el conjunto de los que no han venido a clase hoy día. Y así tengo algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense en el último que me dice, el conjunto H es el conjunto de los elementos que tienen la forma 2x más 1, tal que X está entre 1 y 6 y X es un número natural, ¿sí? Recordemos que este punto y coma es una conjunción, es decir, es la I. Y X pertenece a los números naturales, ¿sí? Esa N que ven allí es como se describe, es como se representa el conjunto de los números naturales, ¿sí? Bien, a ver, jóvenes,